al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos. Como siempre, son bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos hacen completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad, la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios, para traer caos a su vida, porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, se separa de Dios. Por lo tanto, entran en un caos espiritual, emocional, en las relaciones, en sus capacidades de hacer lo que tiene que hacer. Y en medio de ese caos, si la persona muere en ese estado, será conducido a una condenación eterna en el lago de fuego. Entonces quiero decirle hoy, invitarlo, no permita que el diablo lo separe de la verdad de Dios ni de Dios. No permita que el diablo traiga caos a su vida y a su familia. Y no permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por momentos de angustia, de desesperación, de ansiedad, de miedo, de estrés, de opresión, de depresión, qué sé yo, clámele al Señor ahí donde está, porque es el único que quiere y puede ayudarle en esa situación que usted tiene que resolver, pero que no sabe cómo o no tiene los medios. Pero Dios quiere y puede ayudarle. Clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra que dice que cuando clamamos al Señor en nuestra angustia, Él nos libra de la aflicción. Envía su palabra, envía su verdad, su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Así que Dios está listo hoy con la palabra para sanarle y para librarle de la ruina, para librarle de la aflicción, para sacarle de ese estado de caos, de angustia, de desesperación y colocar sus pies sobre la peña, sobre la roca y darle paz, libertad y bendición en el nombre de Jesús. Así que solo falta que usted clame al Señor como la única persona que quiere y puede ayudarle en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos pues al Señor en esta mañana y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que esa palabra que nos va a dar en esta mañana la recibamos y la pongamos por obra en el nombre precioso de Jesús. Y renunciamos a todo engaño, a toda mentira y a todo error, a toda incredulidad, religiosidad e idolatría. Renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús de Nazaret atamos, enmudecemos y reprendemos todo espíritu contrario al de Dios. Tomamos autoridad sobre ellos y en el nombre de Jesús declaramos la presencia del Espíritu Santo y la verdad del Señor en este día, ministrando nuestras vidas, ministrando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros corazones de una manera especial y sobrenatural en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como siempre, tenemos entonces la palabra del Señor, que la mesa está servida. La mesa está servida para los sedientos y para los hambrientos. Y tenemos nuestro tema en esta mañana y lo llamamos la unidad espiritual. La unidad espiritual. Como base tenemos un texto. Está en San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, que dice así. La gloria que me diste, está hablando Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. Jesús está hablando con el Padre y está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es interesante, hablando precisamente de la unidad espiritual, que conectemos nuestro tema pasado acerca del corazón y la herencia espiritual, esa herencia espiritual que Jesús vino a restaurar a nuestras vidas y que debe de continuar por toda la eternidad.
Esa herencia espiritual nos ubica dentro de la unidad espiritual. Dentro de la unidad espiritual. Y en la unidad espiritual es muy importante entender las palabras de Jesús que dijo: que la gloria que Él recibió del Padre nos la dio a nosotros para que seamos uno. Y dice, así como el Padre y el Hijo, o sea, así como el Padre y Jesús son uno, así nosotros debemos de ser uno con Jesús y entre nosotros los creyentes, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Dios envió a Jesús a la tierra y que nos ha amado a nosotros como también amó a su Hijo. Esto es impresionante. Y eso cada uno en verdad lo tenemos que codificar, cada uno lo tenemos que procesar. Tenemos que ver la gloria y la grandeza que hay aquí para que nosotros podamos entender, creer y examinar nuestras vidas a ver si realmente sí estamos conectados con Dios. Si realmente esa herencia espiritual, ese corazón y esa herencia espiritual está viva y latente en nuestros corazones. Porque aquí habla de una unidad importante, una unidad que trae paz, que trae bienestar, que trae plenitud. Porque es la unidad con Jesucristo, es la unidad con el Padre, es la unidad con el Espíritu Santo y la unidad con el cuerpo que es la iglesia. Una unidad que es como la unidad de Cristo con el Padre, una unidad que trae perfección a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, en las relaciones con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los creyentes que viven esa misma unidad. Es importante anotar que si mi esposa está en esa unidad con Dios, pero yo no estoy en esa unidad con Dios, entonces mi esposa y yo no podemos tener unidad. Si los creyentes tienen unidad con Dios, pero yo no tengo unidad con Dios, yo no puedo tener unidad con los creyentes. Se necesita que cada creyente, que cada hijo de Dios tenga esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para que pueda mantener también la unidad con los demás creyentes. Pero si alguno de los que dicen ser creyentes no están unidos con el Padre, entonces tampoco están unidos con los hermanos. Eso es importante que lo conozcamos, lo entendamos y lo creamos en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, que nos examinemos. Permítame compartir con usted esta nota que quiero que usted sea consciente de ella. Dice, todos debemos cultivar el camino de la fe. Oír para obedecer lo oído. Escuche bien, todos debemos cultivar el camino de la fe. ¿Cuál es el camino de la fe? Oír para obedecer lo que estoy oyendo. Porque cuando no obedezco lo que estoy oyendo, entonces entro en el camino del engaño, que es el plan de Satanás con todo ser humano, que todos estemos engañados. Entonces la mayoría de la gente está supuestamente oyendo al Señor, pero no está haciendo lo que el Señor le dice. Por lo tanto entra un engaño. Y ese engaño no lo conecta con Dios, ese engaño lo conecta con Satanás. Con Dios nos conecta la fe, el oír para obedecer en el nombre precioso de Jesús. La fe es la certeza, la convicción, la conciencia, la revelación que produce, escúcheme una cosa, que produce en el ser humano libertad, seguridad, autoridad y poder para la acción. Eso es la fe. Cuando usted dice que tiene fe, cuando yo digo que tengo fe, estoy diciendo, yo tengo certeza, yo tengo convicción, yo tengo conciencia, yo tengo revelación de esa verdad. Y esa revelación me produce libertad, seguridad, autoridad y poder para la acción. En otras palabras, para obedecer lo que estoy oyendo en el nombre precioso de Jesús. La Biblia dice en Juan 11:40, te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esas palabras fueron las palabras que dijo Jesús antes de resucitar a Lázaro. Así que por favor cada uno examinémonos si realmente estamos caminando por fe o realmente estamos caminando en el engaño. Escuche esto por favor con mucha atención. La unidad en el Espíritu es una característica real y gloriosa establecida por Dios en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es una realidad gloriosa y poderosa establecida por Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de su llamado.
esforzándose por preservar, escuche bien, esforzándose por preservar la unidad, por preservar la unidad, no por establecerla, no por buscarla. Escuche bien esto, nos exhorta a los creyentes a preservar, o sea, a cuidar la unidad. No nos llama a buscarla, no nos llama a establecerla como si fuera una unidad que el hombre tendría que buscar y establecer. No, el que está en Cristo está establecido en esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con los creyentes que son parte de la iglesia en el nombre precioso de Jesús. No hay divisiones. Si una familia está realmente conectada y unida al Señor, es una familia unida en el nombre precioso de Jesús. Escuche bien esto. La unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Y esa paz, eso es muy importante. Normalmente la gente se angustia, normalmente la gente se preocupa, normalmente la gente que entra en un estado de ansiedad debido a problemas o situaciones que tienen que resolver. Y justifican la ausencia de la paz porque hay problemas. Pero mire aquí qué cosa tan importante. Estos son detalles. Está diciendo que la unidad del Espíritu se cuida en el vínculo de la paz. Porque la paz es el efecto de estar seguro de que Dios va a obrar en esa situación. Entonces, como estoy seguro que Dios va a obrar en esa situación, entonces no hay angustia, hay paz, hay tranquilidad, hay reposo. Pero cuando entro en ese estado de angustia, cuando elimino la paz de mi corazón para que entre la angustia y la separación, se rompe la unidad con el Espíritu Santo. Porque la angustia y la preocupación es un estado de duda, de incredulidad, de que Dios está en control, de que Dios puede resolver las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tener ausencia de paz. No podemos tener ausencia de paz. En medio de la tormenta tenemos que conservar la paz si estamos creyendo. La ausencia de la paz se va cuando entra la duda, cuando entra el engaño, cuando entra el error, cuando entran los demonios. Pero mientras Cristo sea el centro, el Espíritu Santo y el Padre y la fe sea el centro, siempre habrá paz. Siempre habrá tranquilidad porque hay confianza de que Dios va a resolver la situación. Y Dios necesita realmente que tengamos esa certeza, esa convicción, que Él va a obrar para poder obrar. Porque si entramos en angustia, en preocupación, Dios no va a obrar. Santiago dice muy claro, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Y continúa diciendo, la verdadera unidad no es uniformidad, escuche bien, sino una armonía en la diversidad, basada en el amor, la humildad y el propósito de cuidar el corazón y la herencia espiritual común en Cristo. Escuche bien esto. La verdadera unidad no es uniformidad. Es una armonía en la diversidad. O sea que en medio de la diversidad hay una unidad. Y eso humanamente sería imposible. Pero con Dios en el centro eso es una posibilidad. Porque nada es imposible para Dios en el nombre precioso de Jesús. O sea que en medio de la diversidad Dios establece una unidad. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer y a entender esta unidad a la que somos llamados en Cristo Jesús. No llamados a establecerlo, sino llamados a vivirla, a disfrutarla, a mantenerla, a preservarla, no a construirla, no a buscarla, sino a cuidarla en el nombre precioso de Jesús. Vamos a tomar entonces Efesios 4, del 1 al 8, para que tengamos el enfoque correcto de la unidad espiritual. Dice la palabra del Señor así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¡Wow! Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se llevó toda cautividad. Escuche bien, Jesucristo se llevó toda cautividad. Y en lugar de cautividad le dio dones a los hombres. Pero escuche bien esto. Cuando a usted o a mí nos hacen algo y nosotros no perdonamos, también hay otra palabra que dice que cuando uno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, realmente nadie tiene el poder de cautivarnos, de hacernos esclavos. Pero nosotros mismos nos esclavizamos al no soltar a aquellos que nos ofenden o que nos hacen daño. Por lo tanto, siempre que a usted le hagan algo o a mí me hagan algo, lo primero que tenemos que hacer es perdonar, soltar, para mantener la libertad y para poder mantener la unidad del Espíritu Santo. Pero si no perdono, entonces entro en cautividad y entro en separación de la unidad con el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con esto porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es muy celoso, muy celoso. Yo quiero que usted se enfoque en esta mañana en estos 8 versículos acerca de la unidad. Entonces vamos a mirar el corazón que vive la unidad. Escuche bien, el corazón que vive la unidad. No me estoy desconectando de la herencia espiritual. El corazón y la herencia espiritual es la continuación. Y no es un paso más que dar, sino lo que se vive dentro de la herencia espiritual, que es restaurada por Jesucristo cuando venimos a Él, a pedirle salvación, a pedirle perdón y a creer en Él y a recibirlo como nuestro Salvador. Esto es lo que Él establece. Entonces dice, el corazón que vive la unidad es un corazón manso, humilde y poderoso. Y digo poderoso porque muchos piensan que la humildad y la mansedumbre es uno aguantar y aguantar y aguantar y uno como un bobo ahí aguantando. No, la humildad y la mansedumbre en Cristo Jesús es la mayor fuerza. Escúcheme, es la mayor fuerza que un ser humano puede tener y experimentar. Es el mayor poder para enfrentar la adversidad de los enemigos y vencer la humildad y la mansedumbre. Porque el manso y humilde depende de Dios. Depende de Dios para todo. El manso y humilde depende de Dios para hablar. El manso y humilde depende de Dios para orar. Depende de todo de parte de Dios. Por lo tanto, tiene fuerza de Dios, tiene la ayuda de Dios, tiene el empoderamiento de Dios. Y es lo que necesitamos mandar en humildad y en mansedumbre. Es entendible que una persona que no tenga una relación real con Jesucristo no puede ser manso ni humilde. La persona que está apartada de Dios, de Cristo, de la verdad de Dios, es una persona arrogante, prepotente y orgullosa. Por eso el Señor dice que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces aquí es importante que el corazón que vive esa unidad en el Espíritu Santo tiene que ser un corazón manso y humilde. Y esa humildad y esa mansedumbre solamente se logra estando en Cristo Jesús, que es manso y humilde. En Mateo 11:29 Jesús dijo estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! Esto es impresionante. Mire que ese descanso, mire, el descanso, esa paz que debemos de tener, que debemos de vivir a diario, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, podemos vivir una paz y un descanso, un reposo. Pero ¿quién vive eso? El manso y el humilde. El que aprende humildad y mansedumbre de parte de Jesús. O sea que por estar en Jesús, que es manso y humilde, usted también es manso y humilde. No tiene que ir a colgarse en la cruz para morirse y para ser manso y humilde porque murió en la cruz. No. Cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, así como nos transfiere la santidad, así como nos transfiere el Espíritu, así como nos transfiere la paz, nos transfiere la humildad y la mansedumbre. No hay, escuche bien esto, que esto es importante, no puede haber una persona en Cristo Jesús que sea soberbia y arrogante y orgullosa. No puede. Si es arrogante, soberbia y orgullosa, es porque está separada de Cristo. Pero todo el que está en Cristo es manso y humilde, es santo. Es una nueva creación. Y cuando Jesús dice, aprendan de mí, es decir, reciban de mí. Y así como recibimos la santidad, también recibimos la humildad y la mansedumbre. Y esto es importante y glorioso en el nombre de Jesús. Así que si usted quiere ser una persona fuerte, una persona poderosa para enfrentar a Satanás y sus tentaciones y vencer,
tiene que ser manso y humilde en Cristo Jesús, aleluya. Y no es por algo que usted haga, sino por algo que usted cree y recibe, que el que está en Cristo es manso y humilde de corazón en el nombre de Jesús. Segundo dice, el espíritu y su fruto para obrar. Estamos hablando de la unidad espiritual. Estamos hablando del corazón que puede mantener esa unidad. Y es un corazón manso y humilde. Ahora vemos el segundo punto y es el espíritu y su fruto para obrar. Escúcheme, el espíritu y su fruto para obrar dentro de esa unidad espiritual. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De dónde sale todo eso? De la unidad que tengo con el Espíritu Santo. Si rompo la unidad con el Espíritu Santo, eso no fluye. Y puedo tratar de amar y puedo tratar de estar gozoso, pero no fluye. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Y por eso el Señor nos manda a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en la relación con el Espíritu Santo. Pero andar en el Espíritu es andar en su fruto. Que cuando venga la situación, la adversidad, reaccionemos de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Para mantener la unidad con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si reaccionamos en la carne, contristamos al Espíritu Santo, rompemos la relación con el Espíritu Santo y no podemos practicar el fruto del Espíritu, porque se llama fruto del Espíritu, no el fruto de Alberto, sino el fruto del Espíritu en el nombre de Jesús. Escuche esto, la prueba y la tentación me permiten ejercitar y madurar el fruto del Espíritu en mi nueva herencia espiritual. En mi nueva herencia espiritual, como hablábamos semanas atrás, necesitamos ser probados, necesitamos ser tentados para ejercitar el fruto del Espíritu Santo. Así que bienvenidas de nuevo a las pruebas y las tentaciones para ejercitar, para madurar y para crecer, para desarrollar certeza, convicción, conciencia y la realidad del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y la realidad de la amistad con el Espíritu Santo en nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Número 3 dice el fundamento de la unidad, el fundamento de la unidad. Y aquí hay cosa bien interesante, dice, un cuerpo, ojo pues con la unidad, un cuerpo, o sea que nos conecta en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, un espíritu que es el Espíritu Santo, una misma esperanza que todos creemos que Jesús volverá por la iglesia y nos arrebatará y nos llevará a una eternidad con Dios. Un Señor, escuche bien, un Señor, y cuando habla de Señor está hablando que nos sometemos al Señor y ese Señor es Jesucristo. O sea que nos sometemos a Jesucristo, nos sometemos a lo que dice. Si nos manda a perdonar, perdonamos con alegría y con gozo del corazón por causa de la unidad del Espíritu Santo. Y todo lo hacemos por el Espíritu y por la gracia, como dijo al principio en la lectura, en el versículo 6, que nos da la gracia, en el 7, que recibimos la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces no es una vida que el creyente fabrica. No, es una vida que Jesucristo fabrica en él o fabricó en él, pero que al injertarnos en él somos participantes de esa vida que él conquistó, que él ganó. Podemos disfrutar del triunfo de Jesucristo, de la victoria de Jesucristo. Él venció el pecado y vencemos el pecado. Él venció a Satanás y vencimos a Satanás por estar injertados en Cristo Jesús, aleluya. O sea que es algo que se nos transfiere, es algo de lo que disfrutamos en el nombre de Jesús. No se trata de nuestro esfuerzo, pero sí se trata de nuestra fe. Un Señor, una fe, y esa fe viene por oír la palabra de Dios, o sea, por tomar la verdad de Dios y procesarla y hacerla mía. Meditar en ella, como dice 2 de Pedro 1:19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea, que Jesucristo se nos vuelva una realidad gloriosa dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, que tengamos esa conexión con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con el Padre, esa conexión real, por estar procesando correctamente la verdad, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, sino permaneciendo en esa verdad, que produce certeza y convicción en nuestros corazones, que trae luz. Por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Yo estoy llamando a cada creyente a que realmente tomemos la realidad, la verdadera responsabilidad de la palabra del Señor. No se trata de oír un mensaje, sino de tomar esa palabra y procesarla para mi vida.
de tal manera que la viva, de tal manera que me empodere, de tal manera que me transforme, de tal manera que me capacite para hacer la voluntad de Dios en el nombre precioso de Jesús. Un bautismo como el testimonio de que soy un hijo de Dios. Y esto es impresionante. Escucha lo que sigue. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí realmente yo creo que nos tenemos que pellizcar todos. ¿Hasta dónde realmente tenemos ese Dios que es un Dios y Padre? Y ojo con esa combinación de palabras, Dios y Padre. Porque a veces tratar a Dios como Padre es muy fácil. Pero tratar a Dios como Dios, realmente necesitamos tener una reverencia muy elevada. Porque algunos tratamos a Dios de cualquier manera. Pero a Dios no se trata de cualquier manera. Se llama Dios, una deidad, un Señor soberano, un Dios y Padre de todos. Y hemos de tratarlo como Dios. Obvio que también lo tratamos como Padre. Como Padre nos arrunchamos, nos abrazamos, nos acogemos a Él. Pero como Dios le tememos, lo respetamos y lo honramos. Y nunca ha dejado de ser Dios y Padre. No es que a veces funcione como Padre y no como Dios. Siempre funciona como Dios y como Padre. Pero ¿cuál es verdaderamente nuestra relación con este Dios y Padre? Escuche bien esto. Dios y Padre de todos los creyentes, que está sobre todos los creyentes, protegiéndolos y guiándolos, que está por todos los creyentes para ayudarnos en nuestras debilidades y en nuestras situaciones, y en todos, o sea que está en todos, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si realmente este Dios soberano, santo, justo, está dentro de mí, y realmente viene a transformar nuestra vida y hacernos y capacitarnos y a mostrarnos como hijos suyos, con el ADN de Él, con el linaje, con la naturaleza divina, con su santidad, con su gloria, con su poder. ¿Cómo estamos realmente viviendo nosotros esa unidad espiritual? Yo no quiero desaprobarte, pero sí quiero que te examines. Es importante, escúchame, es importante confrontarnos con la verdad. Es importante mirar si realmente este Dios, esta unidad espiritual está realmente en nuestras vidas. Porque si no es real, pero tú dices que es real, te quedarás con tu irrealidad. Pero si sabes que no es real y te arrepientes en este día y le pides al Señor que te ayude a establecerte en esta unidad, Él lo va a hacer. Pero cada uno de nosotros necesitamos examinarnos, examinar nuestra conciencia, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras omisiones, si realmente son el fruto de esta unidad, si son el resultado glorioso de esta unidad, si son la conciencia y el empoderamiento de esta unidad espiritual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el fundamento de la unidad es precisamente todo esto que acabamos de leer: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y número 4, vamos a hablar de la diversidad dentro de la unidad. El cuerpo de Cristo es una unidad gloriosa y sobrenatural. Por la posición en Él, por el Espíritu Santo, por los mismos principios, por los dones, por la gracia, por el amor. Es una unidad impresionante, es una unidad sobrenatural. Pero dentro de esa unidad existe la diversidad, de que cada uno de nosotros somos diferentes. Pero en cuanto a los principios de Dios, son exactamente los mismos, sin quitarle, sin ponerle o sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Por lo tanto, si Dios manda a perdonar, vamos a perdonar. Si Dios manda a que adoremos, vamos a adorar. Si Dios manda que estudiemos la palabra, estudiar. Si Dios manda que meditemos en la palabra, a meditar. Si Dios nos manda a evangelizar, a salvar a las personas, a invertir para salvar a las personas. Porque es Dios, es una deidad, es un soberano que nos está diciendo: haga aquí, haga aquí, haga acá. O es Jesucristo el Señor, el Rey, el que nos dice: haga aquí, haga aquí, haga acá. Y todos y cada uno de nosotros solamente tenemos que decir: sí Señor, sí Señor, sí Señor.
Aprender a decir sí, Señor, no a cuestionar, porque a veces cuestionamos porque ante lo que Dios nos dice, nos miramos a nosotros y vemos que no tenemos la estructura, vemos que no somos capaces y nos entra el caos y el miedo porque nos miramos a nosotros mismos. Pero la Biblia dice es que Dios en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es el que nos habilita y el que nos capacita. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice algo, no nos miremos a nosotros, miremos a Cristo en nosotros, empoderándonos y capacitándonos para hacer eso que nos manda. Dios no nos va a mandar a hacer, Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos. Sería injusto. Lo que nos dice que hagamos es porque lo podemos hacer. Y lo podemos hacer, enseguida le vamos a mostrar por qué lo podemos hacer. Dice entonces, la diversidad dentro de la unidad, y vamos a hablar de la gracia. Y en 1 Corintios 15:10 dice la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuche bien esto: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es el caso del apóstol Pablo, un hombre que evangelizó prácticamente el mundo. Caminó, viajó, fue allá, fue acá, hizo la voluntad de Dios. Y él está diciendo que todo lo que hizo no lo hizo él. No lo hice yo. Lo hizo la gracia de Dios conmigo. O sea, la presencia, la gracia, el que Dios lo haya habilitado para hacer esas cosas. Y muchos de nosotros, por mirar nuestras capacidades, habilidades, o dones o talentos, nos frenamos porque no los vemos. Entonces, como no los vemos, entonces decimos, no, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. Pero no es por lo que tenemos nosotros, sino por lo que somos en Él, por lo que tenemos en Él. Y aquí está hablando de la gracia que lo habilita para ser más que todos. La gracia de Dios, cuando estamos en la unidad con el Espíritu Santo, fluye. La Biblia dice literalmente, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y esa es la gracia que necesitamos para decir, sí, Señor. A lo que me mandes iré, sí, Señor. Porque estoy unido a ti, estoy unido a Cristo, al Espíritu Santo, y tengo la gracia conmigo. Tengo la paz conmigo, tengo el fruto del Espíritu conmigo, tengo la fe. Tengo ese poder dentro de mí para hacer tu voluntad en el nombre precioso de Jesús. Y número 2, diversidad dentro de la unidad. Habla de los dones. En Romanos 12, 6 al 8 dice la palabra del Señor. Escuche bien esto. Estas son las cosas que fluyen de Dios dentro de la unidad. También están los dones del Espíritu dentro de la unidad. También están los ministerios de Cristo dentro de la unidad, no fuera de la unidad. Por fuera de la unidad no hay nada, solamente hay caos, oscuridad, desolación, muerte, confusión, tristeza, amargura y muchas cosas negativas más. Pero dentro de la unidad está la gloria, dentro de la unidad está la presencia, dentro de la unidad está el que nos capacita para hacer la voluntad del Señor. Y dice la palabra del Señor así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oiga, perdonar y ayudar al que me ofendió con alegría. Esto es muy elevado. Esto indiscutiblemente amerita la presencia y la administración de Dios en nuestras vidas de manera sobrenatural, que es lo que Dios hace. Un Sansón se movió dentro de lo sobrenatural. Un David se movió dentro de lo sobrenatural. Un Daniel se movió dentro de lo sobrenatural. Un Jonás, un Noé, un José en Egipto, todos dentro de lo sobrenatural. No eran como humanos. Eran humanos, pero con Dios. Eran humanos con la gracia. Eran humanos con el acompañamiento de Dios. Eran humanos con el favor de Dios. Eran humanos con la ayuda de Dios que los hacía sobrenaturales. Y la vida en Cristo no es menos que eso. Es mucho más inclusive. Mucho más inclusive.
Pero tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Cristo en nosotros si realmente lo tenemos. Y mirar la unidad del Espíritu y valorar la unidad del Espíritu y apreciar la unidad del Espíritu que nos habilita y nos capacita para hacer la voluntad de Dios, por difícil que la veamos. Y me llama mucho la atención cuando dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos de nosotros vamos a perdonar y ayudar a las personas que nos ofendieron con alegría? Algunos, de pronto vamos a regañadientes, porque hay que ir, porque si no voy, entonces me coge el diablo, o entonces el Espíritu Santo me contrista. Entonces lo hacemos como una ley, pero no con una gracia. Recuerde que el fin de la ley es Cristo, porque llegó la gracia. Y la gracia no me obliga a hacer las cosas, la gracia me inspira. Por eso dice la Biblia que Él nos da el querer como el hacer. Entonces, ¿cuál es su vida? ¿Una vida de gracia o una vida de ley? Si está en la ley, donde usted tiene que hacer las cosas, pero no porque le fluyen y quiere hacerlas, entonces usted está bajo la ley, está separado de Cristo, está condenado, está en pecado y es esclavo del diablo. Pero si está en Cristo Jesús, usted tiene que mostrar la gracia. Que todo lo que el Señor lo manda a hacer, usted lo hace con alegría, con gozo, con contentamiento, porque esa es la gracia, esa es la vida en el Espíritu, donde fluye el fruto del Espíritu para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo nos van a distinguir de que somos hijos de Dios? ¿Porque caminamos por ley o por gracia? Pues la forma en que nos van a distinguir que somos hijos de Dios es por la gracia. Y la gracia viene por la fe. Pero no olvidemos lo que es la fe. Certeza, convicción, conciencia, revelación, que produce en nosotros libertad, seguridad, autoridad y poder para la acción. Para la acción. Yo creo que tenemos que volvernos a meditar la palabra de la manera correcta, para que esa meditación nos traiga esa revelación y nos empodere para hacer la voluntad del Señor. Quiero entonces concluir con lo siguiente. Escuche bien esto. La unidad en el Espíritu requiere vivir en humildad y en el fruto del Espíritu, como miembro del cuerpo de Cristo que soy. Si lo soy, si usted lo es. Si no lo es, si no es parte del miembro de Cristo, usted no puede vivir la unidad del Espíritu. Sigue diciendo, permaneciendo de acuerdo con todo lo que Dios es. Escuche bien esto, permaneciendo de acuerdo con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios dice y con todo lo que Dios hace. Permaneciendo de acuerdo, a fin de mantenernos firmes en su verdad y reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones. Eso es nuestra conclusión. Si vamos a realmente a vivir esa unidad en Cristo Jesús, esto es lo que nos tiene que pasar. La unidad en el Espíritu requiere vivir en humildad y en el fruto del Espíritu Santo. No en las obras de la carne. Como miembro del cuerpo de Cristo que soy, como miembro del cuerpo de Cristo que soy, eso está conectado con mi vida, con mi espíritu, con mi alma, con mi ser, como miembro del cuerpo de Cristo que soy. También dice, permaneciendo de acuerdo con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios dice y con todo lo que Dios hace. Nada de irnos en contra de esto, sino estando de acuerdo para disfrutar. A fin de mantenernos firmes en su verdad, mantenernos firmes en su palabra, en su verdad. Y reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones, el carácter de Cristo, el carácter del Espíritu Santo en nuestras relaciones. ¿Qué acción vamos entonces a tomar en esta mañana con relación a este tema? Escuche bien, consejos. Yo le doy consejos, pero usted es el que tiene que ejecutar lo que debe hacer para mantenerse en esa unidad. Recuerde que fuera de la unidad con el Espíritu Santo es la unidad con los demonios. Y usted tiene que elegir. O se une a Cristo para tener una unidad espiritual con el Espíritu Santo y con Dios y vivir dentro de la voluntad de Dios, o nos separamos de la unidad de Dios para unirnos con los demonios, practicar las obras de la carne e ir a una condenación eterna. Esa es su elección, pero quiero decir una cosa, ya hay solución, aquí y ahora, para vivir la vida en Dios, una vida elevada, una vida bendecida, si usted lo quiere. Escuche bien esto. Para el que no vive en esta unidad y quiere vivirla, si ese es su caso,
Al usted ver que no la está viviendo, está por fuera de la voluntad de Dios. El que está por fuera de la voluntad de Dios está dentro de la voluntad del diablo. Pero si usted quiere salir de la voluntad del diablo para entrar en la voluntad de Dios, tiene que acercarse a Jesucristo. Tiene que creer que Él es su Salvador. Debe recibirlo en su corazón como su Salvador. Y debe pedirle el perdón de todos sus pecados y la salvación de su alma para que usted no vaya en ese estado a una condenación eterna en el lago de fuego. Debe pedírselo de corazón. Cuando usted le pide a Jesucristo que lo salve, que lo perdone y que entre en su corazón, Él va a hacer exactamente lo mismo. Y después de tener a Cristo en el corazón, para todos los que tenemos a Cristo en el corazón, si queremos vivir esta unidad en el Espíritu, escuche bien lo que vamos a hacer. Renunciar a toda división. Escuche bien, renunciar a toda división. Y aceptar la unidad del Espíritu basados en la verdad de Dios. Renunciar a toda división en su hogar. Yo entiendo que si su cónyuge no es de Cristo y usted sí lo es, no puede haber unidad entre ustedes dos. Pero usted apuntaría a establecer la unidad, orando para que su cónyuge venga a Cristo, para que puedan vivir la unidad de Dios, para que puedan vivir en el Espíritu y para que puedan vivir una vida de romance súper especial. Lo mismo con sus hijos, lo mismo con sus padres. No puede haber unidad espiritual si todos no están en Cristo. Todo el que quiera estar en Cristo debe venir a Él, pedirle salvación, pedirle perdón, recibirlo en su corazón y entregarle su vida para que Jesús Cristo la procese y la santifique y establezca en usted al Espíritu Santo. Número 2. Yo quiero anotar una cosa aquí. En Mateo 12:25, Jesús dijo que toda ciudad, o que todo reino, o que toda casa dividida entre sí, no permanece. Se derriba, se destruye, entra en caos. No hay relaciones entre esposos, no hay relaciones entre padres e hijos. Aparentemente existe la relación, pero no existe. Por lo tanto, la vida que queremos vivir, una vida de paz, de unidad, de armonía, de felicidad en el hogar, se necesita que Jesucristo esté en el centro de cada corazón y trabajar por defender esa unidad, porque el diablo va a venir a querer dividirla, a destruirla. Pero usted y yo no lo podemos permitir. Número 2 dice, mantener y promover la unidad con humildad y el fruto del Espíritu. Eso es lo que hemos de hacer. Acciones a tomar. Acciones a tomar. Mantener y promover la unidad con humildad y el fruto del Espíritu. Número 3, orar y clamar a Dios para que nos ayude a permanecer unidos a Él. Orar y clamar a Dios para que nos ayude a mantener, escúcheme, a mantener, no a lograr la unidad, sino a mantenernos en esa unidad con Él. Recuerda que Jesús oraba, lloraba, se afligía por no pecar. Y yo creo que hemos de aprender algo de Jesucristo en cuanto a eso. Debemos orar, clamar y llorar para que Dios nos ayude a mantener la unidad y no caigamos en la división nuevamente. Número 4 dice, usar nuestros dones para servir y edificar el cuerpo de Cristo con los talentos que Dios nos da. Escuche bien esto. Servir, usar nuestros dones para servir y edificar el cuerpo de Cristo con los talentos que Dios nos da. O sea que hay un enfoque, hay un interés, se entra en un interés, en un enfoque de edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo veo un hermano como por allá, como ido, como salido, lo que sea, me voy a llenar de misericordia para ayudar a esa persona a que venga y se conecte con Cristo. Darle una palabra, darle una oración, decirle algo para que se conecte. Es nuestra responsabilidad. Número 5 dice, ser pacificador. En otras palabras, mantener la paz en mis relaciones y resolver conflictos con sabiduría. Recuerde que la paz es indispensable para la unidad del Espíritu, para mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué vamos a hacer cuando viene el caos? ¿Qué vamos a hacer cuando viene la adversidad? ¿Qué vamos a hacer cuando viene el problema? ¿Qué vamos a hacer cuando viene la situación difícil? No podemos salirnos de la paz.
Si nos salimos de la paz, entramos en confusión. El Espíritu Santo se contrista y prácticamente quedamos actuando solos y con los demonios. No podemos romper la unidad con el Espíritu Santo. No la podemos romper. Y hay que mantener esa unidad con el Espíritu Santo todos los días de la vida. Si nos toca perdonar, si nos toca pedir perdón, si nos toca humillarnos para perdonar, para pedir perdón, una ofensa, lo hacemos. Pero lo importante aquí es mantener la unidad con el Espíritu Santo. La unidad con el Espíritu Santo nos mantiene la unidad con Jesucristo. Nos mantiene la unidad con el Padre. Y nos mantiene la unidad entre hermanos o en familia, entre todos los que somos creyentes. La unidad con el Espíritu Santo. Pero aquí dice, ser pacificadores. No perder la paz por lo que viene. Y si de pronto la perdemos, tenemos que saber que la tenemos que recuperar de inmediato. Y número 6, reflejar con mi vida la unidad que tengo en Cristo. Que mi familia y el mundo pueda ver en mí el amor y la gloria de Dios para que también vengan a Él. Tienen que verla en mí. Tienen que verla en usted. Algunos dicen, no, yo no perdono porque el que perdona es Dios. No, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y tenemos que pedir perdón cuando ofendemos. Así que yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Usted va a tomar las decisiones, usted va a mirar su vida. ¿Realmente usted tiene esa vida, esa unidad con el Espíritu Santo en Cristo Jesús? ¿O realmente necesita esa unidad? Yo creo que el Señor ha sido muy claro, muy explícito en todo este tema acerca de la unidad. Y solo deseo con todo mi corazón que esta palabra, este tema de hoy, le ministre su espíritu y su alma para usted establecerse dentro de la unidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la esperanza de salvación para su familia, porque entonces ya usted no va a actuar solo, usted va a actuar con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que son poderosos y son virtuosos y son celestiales y son, póngale todos los bonitos. Y que el diablo no podrá acercarse a usted para sacarlo de esa unidad, a menos que usted lo permita. Así que le invito, Jesús está a su lado o Jesús está dentro de usted. Si Jesucristo está dentro de usted, usted vive esta unidad. Si usted no vive la unidad es porque Jesús está fuera de usted. Pero usted hoy puede decirle a Jesús que entre en usted. Usted puede decirle a Jesús que perdone sus pecados. Usted puede pedirle a Jesús que salve su alma. Y usted puede recibir a Jesús como su Salvador ahí donde está. Y Él va a hacer exactamente lo que usted le está pidiendo. En el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de la unidad espiritual. La unidad en el Espíritu. Gracias, Señor, por los aportes que nos brinda, Señor, Dios de los cielos en esta mañana, para que cualquiera de nosotros, Señor, Dios de los cielos, nos establezcamos dentro de esa unidad sobrenatural, dentro de esa unidad gloriosa, Señor, Dios de la gloria, Padre, que nos hace uno contigo, Señor, uno con Jesucristo, uno con el Espíritu Santo y uno con la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, con los que tienen unidad contigo, Señor. Pero aquellos, Señor, que vemos que no tiene esa unidad, o cuando veamos que no tenemos nuestra unidad, Señor, buscar esa unidad, Dios de los cielos, porque ya es posible, Señor. Y ayudar a los que están, Señor, fuera de esa unidad, Dios de la gloria, Padre, para que entren en esa unidad, empezando por la familia, Padre de la gloria. Señor, renunciamos a toda división. La división no viene del cielo, la división viene del infierno, la división viene de Satanás, Señor Dios de los cielos, aleluya. Y oro para que cada uno de nosotros seamos conscientes que la división no viene del cielo, Señor. La división viene del pecado, la división viene de parte del diablo, la división viene de parte, Señor Dios de los cielos, del hombre de pecado, Señor Dios de la gloria. Pero no del hombre santo, no del hombre en Cristo, no del hombre redimido, no del hombre que ha experimentado, Señor, la restauración de su corazón y de la herencia espiritual, Dios de la gloria, Padre. Oro pues para que caiga todo engaño, toda mentira, todo error, Dios de los cielos, aleluya, toda incredulidad, toda religiosidad e idolatría. Hoy oro, Señor, para que se desvanezca de nuestros corazones el envanecimiento, el entenebrecimiento y la inconsciencia. Oro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que esta unidad de la que nos estás hablando hoy se vuelva una realidad gloriosa en nuestros corazones, en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, en la iglesia, Señor de los cielos, aleluya, Padre, para que en todo momento, Señor, caminemos contigo, Señor, y con tu favor, contigo, Señor, y con tu favor, Dios de la gloria, Padre. Aprovecho este momento, Señor, para desatar
sobre cada vida, matrimonio y familia, Dios del cielo. Toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Oro, Señor, para que a través de la verdad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oro, Señor, para que cada persona permanezca en esta verdad, en esta unidad del Espíritu, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Para que toda cadena, todo plan del diablo, Señor, se destruya, se deshaga, Señor, Dios de la gloria, Padre, y se establezca, Señor, tu voluntad en cada vida, Dios de los cielos, aleluya. Oro, Señor, para que cada persona, para que cada creyente, Señor, Dios de los cielos, para que cada hijo tuyo, Padre misericordioso, conozca y entienda que no existe la división en el cuerpo de Cristo, que no existe la división entre tus hijos, Señor, Dios de la gloria, Padre. Es una unidad gloriosa, es una unidad sobrenatural que nos lleva a servir juntos, que nos lleva a caminar juntos en armonía, en amor, en perdón, en misericordia, en caso tal de alguno fallar, Dios de los cielos, aleluya, Padre. En correcciones amorosas, Señor, con el propósito de mantener la unidad del Espíritu, Señor. Así que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque sé que tú respaldarás tu palabra con las señales prometidas a todo aquel que la cree y la recibe en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la unidad del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en nuestros corazones y en el cuerpo de Cristo, la iglesia, en nuestros hogares, Señor. Y gracias porque tenemos acceso a esa unidad el día que queramos y en el momento que queramos. Porque como dijo Jesús, consumado es. Y al día de hoy, consumado fue, Señor Dios de los cielos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.